Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, y ya hoy, según XM, pues estamos negativos en ese parque de generación frente a la demanda de energía para enfrentar un fenómeno extremo que es un fenómeno del niño. Entonces, ya el sistema hoy tiene una foto estresada y la gente en general, las familias, mis amigos con los que yo me relaciono, dicen, oiga Natalia, pero de verdad, o sea, es que llevamos 30 años en el que no se ha ido la luz. ¿Cómo me vas a decir que se va a ir la luz? Doctora Natalia, presidenta del Consejo Gremial y presidenta de Acolgen, el gremio de los generadores de energía. Gracias por estar en Los Protagonistas. Bienvenida. No, a ti muchas gracias, Gustavo, por esta maravillosa invitación. No, pero me parece lo máximo. Ahora, tenemos que empezar con cosas tan dolorosas a veces. ¿A usted no le pasa que llega a todas las reuniones y la gente que la conoce le dice, entonces, qué? ¿Se va a apagar el país? ¿Nos van a quitar la luz? ¿Cuándo comienza el drama? Todo el mundo le pregunta todos los días a todas horas, ¿o no? Así es muy chistoso porque ya incluso en la familia, en las reuniones familiares, me dicen, bueno, Nati, entonces nos vamos a quedar sin luz. Y yo soy como, ay, este era mi ratico libre, este era el rato en el que no quería hablar de trabajo. Pero lo cierto, Gustavo, es que uno se da cuenta que esos son los espacios como más valiosos y es de explicarle a todo el mundo lo que está pasando. Ujú. Y a todo el mundo incluye poder explicárselo a la familia, a gente y personas que están por fuera de los espacios en los que estamos nosotros, ¿sí? Entonces, ha sido toda una experiencia porque además se vuelve retador. ¿Retador en qué sentido? En que cuando yo estoy hablando de energía o Sí. cuando yo estoy hablando de petróleo, o estoy hablando de minería con interlocutores que conocen el tema, pues es muy fácil, ¿sí? Con los periodistas que están informados sobre los temas. Los de la fuente, por lo Los de la menos. no, no, Sí. no, y en general yo Ujú. creo que los periodistas hacen la tarea muy juiciosa de estudiar los temas antes de hacerle preguntas a uno, pero cuando uno se encuentra en estos espacios de amigos y de familia, sí es muy divertido porque uno dice, bueno, necesito que me entiendan y tengo que bajar la conversación a un nivel de que me entiendan de verdad que un tema sofisticado, un tema que es técnico, muchas veces la gente no entiende ni siquiera cómo le llega la luz a las casas, Pues claro, ¿sí? usted lo acaba de decir porque también, además de todo, es colombiana. Nosotros hablamos de la luz, De la no luz, de la no energía de la eléctrica. energía, Pues total. sabemos qué es, pero se fue la luz. Sí. Es lo que pasa. Entonces sí me ha pasado, ya me pasa muy seguido, pues sobre todo por la coyuntura de que venimos alertando el tema ya hace varios años, pero ahorita el tema ya se está A ver, poniendo. pero alertar es asustar. No es asustar, yo creo que es hacer conciencia, Ujú, ¿sí? Porque ya llegamos a un punto en el que se nos están juntando muchas cosas, como por ejemplo el fenómeno del niño, ¿sí? Un cambio de gobierno, ujú. ¿sí? Y un montón de medidas que hay que tomar, que si no se toman rápidamente ya no hay mucho más que hacer, ¿sí? Y cuando me refiero a no hay mucho más que hacer es que el parque de generación que tenemos hoy es el que hay, ¿sí? Y lo que vaya a entrar de aquí a diciembre es muy poquito. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, y ya hoy, según XM, pues estamos negativos en ese parque de generación frente a la demanda de energía para enfrentar un fenómeno extremo que es un fenómeno del niño. Entonces, ya el sistema hoy tiene una foto estresada y la gente en general, las familias, mis amigos con los que yo me relaciono, dicen, oiga Natalia, pero de verdad, o sea, es que llevamos 30 años en el que no se ha ido la luz. ¿Cómo me vas a decir que se va a ir la luz? Y yo les digo, pues sí, eran 30 años en el que además tuvimos la hora Gaviria. Yo no había nacido, yo creo que tú sí habías nacido, pero yo Sí, a mí me tocó vivir hasta el nacimiento de la Luciérnaga, que después terminé dirigiendo durante como 4 años. Sí. además, que después de ese apagón aprendimos muy bien la lección y Pues, diseñamos un gran sistema, pero ¿cierto? algo falló, no aprendimos o no aprendieron los gobiernos. Es un sistema que hay que gestionar y nosotros veníamos advirtiéndolo ya hace varios años. Tenemos un buen diseño de mercado, pero hay que gestionarlo, hay que dar señales de política pública, hay que generar confianza para hacer inversiones. Entonces, esas señales se perdieron y cuando se pierden, pues no hay sistema que funcione bien sin una señal de querer invitar a, a las empresas a hacer inversión. Ahora, hay cosas que dependen de inversiones que son
mucho más pequeñas, si se quiere. Las inversiones de este sector de la energía son monumentales y además de ser grandes, tardan años. Son En concreto, billonarias. billonarias. Nosotros, el cálculo que tenemos desde los 90, desde el apagón de los 90 a la fecha, hemos invertido más de 180 billones de pesos, a riesgo propio además, ¿sí? Porque este es un sector que no funciona con concesiones ni con subsidios. Aquí los empresarios de este sector, que además tenemos de todo tipo, nacionales, internacionales, públicos, privados. Eso es un circo. Pero es un maravilloso circo. Han hecho apuestas billonarias y de muy largo plazo y de muy largo aliento. Y cuando cambian las reglas de juego o cuando los gobiernos se duermen en precisamente la reglamentación, debe haber un pánico del inversionista. Pues más que pánico, Gustavo, es que los recursos de la energía se los pelean todos los países del mundo, porque es un sector que está creciendo, es un sector resiliente. Los países se están quedando sin energía. Hemos visto apagones en los últimos años en países vecinos. La seguridad energética además se volvió... Casos como Ecuador, España. Pero además delicados. Se volvió la gran conversación, Gustavo, porque todas estas guerras que hemos visto, la invasión de Rusia a Ucrania, esta pelotera que estaba en el estrecho de Hormuz, todo esto es una guerra por la energía, por quién controla los energéticos en el mundo. ¿Para qué? Para la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para todo el desarrollo en tecnología. Eso chupa y chupa y chupa energía. Es que el que no tenga garantizada la energía no tiene garantizado crecimiento, no tiene garantizado el crecimiento en inteligencia artificial, en tecnología, porque lo que necesita un país para poder ser importante en estos temas es agua y energía. Pero usted me acaba de decir que están viendo una situación en la cual de pronto la generación ya no da la talla con la demanda de la gente. Entonces, ¿qué se hace? Hay que comprar energía. ¿O de dónde sale? Pues Colombia, lo que pasa es que Colombia no está interconectado como otros países en Europa, que si a ti se te acaba la luz internamente, un switch y estás trayendo energía a los vecinos. No, aquí esto ha sido un tema de autoabastecimiento, porque no estamos conectados con Panamá. En este momento no estamos conectados con Venezuela y Venezuela está con racionamientos de 5 horas diarias. Ecuador, tenemos un pequeño intercambio con Ecuador, pero pues Ecuador está en unas dificultades terribles, justamente también por el fenómeno del Niño y por haber dejado su esquema de confiabilidad descubierto. Tuvieron en el 2024 apagones de 14 horas diarias. Brutal. ¿Sí? Brutal, sí. Y Colombia siempre había contado con este colchoncito del 10%, el 12%, el 15%. Estaba, digamos, sobreinstalado en energía. Entonces nosotros le podíamos entregar energía a Ecuador, pasábamos los fenómenos del Niño tranquilos. Hemos pasado más de 7 fenómenos del Niño sin apagar. Y nos hemos defendido. Y ha sido un sistema maravilloso, ha sido un sistema eficiente, ha sido un sistema limpio. Tenemos una de las matrices más limpias. ¿En qué momento se jodió la cosa? Esto, nosotros empezamos a levantar las alarmas, ¿sí? Cuando empezamos a ver que se convocan las subastas y los proyectos no se materializan, ¿sí? Y no se materializan, ¿por qué? Porque no hemos tenido acompañamiento suficiente en el tema de licenciamiento ambiental, en consultas previas, en las señales de intervención que se han dado al sector, que han sido supremamente agresivas, y un inversionista dice, yo en esa cancha no voy a jugar si me están moviendo la línea y yo no sé en dónde me va a quedar la línea de la cancha. Pero entonces, con sinceridad y sin ánimo de molestar, ¿los funcionarios del gobierno Petro se durmieron? Pues, Gustavo, yo tengo que decir que yo hice todo el esfuerzo para, desde la primera ministra de Minas que llegó, que en ese momento fue Irene, de explicarle la situación, ¿sí? De prenderle las alarmas, pues es que los generadores llevan en esta historia 30 años y saben cómo es el batido. Y a nadie de verdad le conviene un apagón. Entonces, hemos levantado las alertas y la gente dirá, Natalia, pero es que llevas mucho tiempo diciendo esto. Claro, es que nosotros en el 2020, hace 4 años, en el 2021, 2022, los balances de energía que ya eran públicos por XM decían, ojo que el 2026 es negativo si no hacemos nada.
Y los proyectos en este sector son de largo aliento. Es que las plantas no se construyen en 1 año, en 2 años. Toman 3, 4, 5. Hay veces que toman 10 años en construirse. Entonces, si uno no levanta las alarmas con tiempo, pues no hay tiempo de reaccionar. Y lo que nos pasó es que no reaccionamos. Entonces, sí, la interlocución con este gobierno fue muy difícil porque hubo un tema ideológico que se salía además de lo técnico, de los números, del respaldo técnico que siempre ha tenido este sector, solamente por un tema de ideología, donde satanizaron a los generadores, pero además satanizaron todo el sector como si este fuera un sector que no le preocupara el usuario final, cuando en las reformas que hemos tenido en este sector, el centro ha sido el usuario final. Mire, le voy a hablar como una persona común y corriente. Si yo escuchara al presidente Petro, que es un hombre que tiene gran verbo y que cuando habla públicamente convence, y no tuviera ningún conocimiento de esto, ni fuera periodista ni nada, yo diría, no, pues esa gente del sector de la energía se están haciendo ricos, ricos y ricos y ricos, y quieren ser más ricos. Ese fue el mensaje que recibimos del presidente Petro. Bueno, de eso tengo que decir 2 cosas. Es muy desafortunado que repetir mentiras sea la forma de construir verdades, ¿sí? Y eso nos pasó con el presidente Petro, que repitió y repitió y repitió mentiras, ¿sí? Que la gente empezó a sentir que eran verdades. Y no solo frente a los billones, sino al tema de las térmicas, al tema del gas, pero frente a ese tema puntual que también le quedó grabado a mucha gente en la cabeza, yo les hago unos cálculos muy fáciles. Nosotros, para poder atender la demanda de energía que viene en los próximos años, tenemos que hacer inversiones entre 13 y 15 billones de pesos. Que han debido arrancar hace rato. Que han debido arrancar hace rato, ¿sí? Y a nosotros nos dicen, pero es que tenemos ingresos billonarios. Claro, pero es que hacemos inversiones billonarias. Claro. Sí. Entonces, realmente los márgenes, cuando uno mira los márgenes de lo que se gana una empresa en un sector como estos, no llega ni siquiera a utilidades o a rentabilidades como el de la construcción o como el de otros sectores, el de la infraestructura. Aquí las tasas de retorno no superan el 10% o el 9%. Y con un alto riesgo, porque la inversión es enorme. Y hoy un CDT te está pagando el 12.5%. Es decir, sería mejor hasta meter la plata a algún tipo de interés o rendimiento y no correr riesgos. Pues es que el CDT no tiene consultas previas, no tiene licenciamiento ambiental, no tiene bloqueos. No vienen 27 comunidades, cada una con una petición distinta. Entonces, aquí lo que hay que entender es que estas son unas empresas, claro, grandes, que hacen inversiones billonarias, pero porque son de verdad de largo aliento. Aquí hemos construido hidroeléctricas que nos hemos demorado 7 años, 10 años en sacar adelante. Plantas térmicas maravillosas que nos hemos demorado en sacarlas 3, 4, 5 años. Entonces, esto no es que decimos, bueno, queremos más energía y la planta apareció. No. O queremos más energía y los billones de pesos aparecieron. No, aquí realmente lo único que hemos pedido nosotros es que nos den confianza inversionista, porque si hay confianza, los jugadores llegan, los nacionales, los extranjeros, y además llegan todos, y además bienvenida a la competencia, maravilloso, que entren más empresas, que entren más tecnología. Un país que consume más energía es un país en crecimiento. Doctora Natalia, pero en este orden de ideas, de inversiones que tienen que hacerse con antelación y de decisiones que tienen que tomarse con tiempo, ¿sí corremos un riesgo de que se le apague un poquito el país al próximo presidente? Sí corremos un riesgo. Estamos con un alto riesgo que se puede materializar, y eso lo he dicho yo ya en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un punto en el que primero estamos negativos en ese colchón que teníamos entre la oferta y la demanda. Y segundo, no estamos tomando las medidas que hay que tomar muy rápidamente para poder llegar a diciembre con los embalses llenos. Y si quieres, me demoro 2 minutos para que todos los que nos están oyendo entiendan un poquito. Este país funciona básicamente en una matriz hidrotérmica, ¿sí? Cuando está lloviendo, casi todo el país en su mayoría está abastecido por hidroelectricidad. ¿Eso qué quiere decir? Plantas de generación a partir de agua, ¿sí? Correcto. Pero cuando estamos entrando a fenómenos del Niño, ¿sí? Tenemos otro parque de generación supremamente importante que es térmico.
¿sí? Que funciona o con gas, o con carbón, o con combustibles líquidos. La gran mayoría de las plantas en Colombia hoy funcionan a gas, algunas todavía funcionan a carbón, y los combustibles líquidos terminan siendo el respaldo cuando no hay gas y cuando no hay carbón. Además porque deben ser mucho más caros. Es La carísimo, operación, sí. claro. Entonces, pero ese parque térmico entra a acompañar a las térmicas cuando estamos entrando a un fenómeno de sequía. Entonces, se prenden las térmicas justamente para que los embalses puedan guardar agua para llegar a diciembre, este próximo diciembre, con los embalses lo más llenos posible y que durante el verano duro que se viene nos podamos gastar responsablemente los embalses, digamos, el agua de los embalses, acompañados de una generación térmica, ¿sí? Pero en este momento está pasando dos cosas. Primero, a las térmicas hoy en día se les debe ya casi 1,5 billones de pesos. ¿Esa plata se las debe el gobierno? Se las debe el gobierno. Es energía que desafortunadamente en la intervención de aire no le ha entregado el Ministerio de Hacienda a la superintendencia para que aire pague sus obligaciones. Si las térmicas no pueden tener esos recursos, no pueden comprar gas, no pueden comprar carbón, no pueden comprar combustibles líquidos, no se pueden prender y el país se apaga. Y adicionalmente, si no las prendemos con anticipación, pues no vamos a lograr guardar el agua que necesitamos en diciembre para arrancar con los embalses llenos. Porque ya viene un fenómeno del Niño, ya llegó, es más, ya la disminución de lluvias se está sintiendo en los embalses. Y puede ser más duro de lo que pensamos. Y nosotros tenemos que ser completamente precavidos. Porque hay que pensar en el peor escenario. Hay que pensar siempre en un escenario extremo. Pero estamos un poquito fregados entonces. Estamos muy fregados. No es por asustar a la gente, pero... No, realmente, a ver, ¿qué nos queda? Porque hay que reaccionar muy rápidamente. ¿Decisiones del nuevo gobierno en los primeros días podrían ayudar a que esto no pasara? Tiene que pasar los primeros días. Y necesitamos además que lleguen personas que sepan de este tema, que sepan cómo funciona la CREC, cómo opera la UCME, cómo opera el operador del mercado, cómo se organizan todas las variables que hay que organizar, porque esto tiene que ser una logística perfecta, impecable, ¿sí? Tenemos que asegurar que haya gas para poder prender las térmicas, ¿sí? Y ya hoy estamos importando el 35% del gas que todos estamos consumiendo, ¿sí? Por la regasificadora, que era una regasificadora que estaba diseñada solamente para el parque térmico de generación. Pero ese gas maravilloso que iba a llegar de Venezuela, que decía el gobierno, ¿dónde está? El gas de Venezuela eventualmente va a llegar a Colombia y yo creo que es una de las posibilidades que tenemos. Más allá. Pero no en el corto plazo. Muy bien. ¿Sí? La logística de combustibles líquidos, y eso me refiero a que tiene que haber una logística impecable en diésel, porque cuando las plantas no pueden funcionar con gas, su backup es de diésel, ¿sí? Y tiene que haber disponibilidad y una cantidad importante de diésel, y tiene que haber una logística en carreteras, de carrotanques, no puede haber problemas de orden público, porque es que aquí el diésel no va ni por poliductos, ni por gasoductos, aquí. Y si tenemos una situación de 1 o 2 años de grandes protestas en las carreteras y en las calles de parte de la oposición, ¿qué le va a pasar a las familias en Colombia? Pues es que esas de las advertencias, además, que hay que hacerle al ministro del Interior y al ministro de Defensa, y es que justamente en la época de verano no podemos tener ningún bloqueo de ninguna planta y no podemos tener problemas logísticos en la entrega de combustible. Pero ustedes no han hablado con la oposición, no han hablado con el doctor Cepeda, no han hecho algún tipo de advertencia de decirles, tienen todo el derecho a una oposición legítima, claro que sí, constitucionalmente. Hemos hablado con Pero imagínense que nos pase esto en unos meses. Hemos hablado con todos. Pero bueno, entonces, primero, la logística impecable en el tema de gas, en el tema de combustibles líquidos. Segundo, una campaña de ahorro, pero no puede ser una cosa voluntaria. Y nosotros, claro. Ese momento ya pasó. Ese momento ya pasó. Y bienvenidas todas las campañas que los medios además nos están apoyando un montón, pero entonces va a tocar apagar llaves. Pero toca dar una señal obligatoria de ahorro, ¿sí? Porque no estamos viendo la señal voluntaria, ¿sí? Y eso ya pasó, eso nos pasó en el 2015, 2016. Pero ¿eso cómo se hace? ¿Es racionamiento? Eso se reglamenta vía Ministerio de Minas.
vía CREC, Okay. ¿sí? Y se da una señal de que el que ahorra se premia, el que no ahorra se castiga, ¿sí? Eso ¿En las funcionó, tarifas? eso en lo que pagamos en nuestros hogares. Muy bien. Entonces, eso funcionó muy bien, ¿sí? Nosotros, me acuerdo en ese momento, yo no sé si tú te acuerdas, en un niño que además Guatapé tuvo una Sí. dificultad con un cable de este tamaño, ¿no? Enorme. Sí. Que salió del sistema y tocó hacer una campaña de ahorro que se llamaba en su momento Apagar Paga. Esa campaña hizo que la demanda bajara casi un 5% y eso fue lo que nos salvó de tener un racionamiento en ese momento. Entonces, una campaña de ahorro sí es viable, Importante, es sí. súper importante, pero hay que reglamentarla y hay que liderarla a conciencia en todo el país. Sí, ya no es que si tú quieres, Sí. apaga las De luces, acuerdo. si te parece bien, no uses el aire acondicionado. De acuerdo. Ya la cosa es más seria. Y tercero, hay que revisar, hoy nosotros tenemos un gran parque de generación hidráulica, pero que hoy tiene varias restricciones ambientales que nosotros no pedimos, no estamos pidiendo ni siquiera no una modificación de licencias ambientales, no. Nosotros queremos es que se revise temporalmente si esas generadoras pueden entregar más energía, con unos cambios en unas restricciones, como por ejemplo en el tema de caudales, ¿sí? Hay muchas hidroeléctricas que no generan a full capacidad porque el Ministerio de Ambiente les dice, no señor, usted me tiene que cuidar unos caudales aguas arriba y aguas abajo, que tiene todo el sentido, ¿sí? Y vuelve y juega. Nosotros no estamos pidiendo una modificación definitiva, estamos pidiendo una revisión solo temporal, claro, para que podamos entregar más energía. Y tomar unas decisiones racionales momentáneamente. Momentáneamente, que eso no es fácil. Y para eso se necesita voluntad y se necesita un ministro de Minas y un ministro de Ambiente que caminen de la misma mano y que revisen cómo se hace eso de la manera más rápida. Bueno, puede que pase. Yo no la voy a meter en politiquería. Por favor. Pero sí la tengo que meter en política porque usted es la presidenta del Consejo Gremial y porque la política es la administración de todo lo de los colombianos. De acuerdo. Míreme a los ojos y cuénteme una cosa. ¿Qué fue lo que pasó con la famosa reunión que se iba a dar entre el candidato Cepeda y los gremios? ¿Por qué no se dio? Realmente eso simplemente fue un tema de tiempos, no hubo una coordinación de agendas, ¿sí? Y finalmente pues no se pudo hacer y se hizo con los otros 3 candidatos. Porque mucha gente allá en el progresismo decía, si lo hubieran recibido, hubieran hablado con él, la gente se hubiera tranquilizado y hubiéramos tenido más votos y el presidente sería Cepeda. ¿Eso pudo haber sido así de determinante? Mire, el Consejo Gremial, a diferencia de lo que muchos creen, el presidente del Consejo Gremial de turno hace caso y le hace caso al resto de los 33 gremios, ¿sí? Decisiones de invitar o no invitar, de pronunciarnos o no pronunciarnos, son decisiones que salen de la unanimidad del Mejor Consejo dicho, Gremial. usted no se manda sola. Yo no me mando sola. Sí. Se dio una gran discusión, se dieron discusiones obviamente de conveniencia, de entender qué estaba pasando en todas las campañas, ¿sí? Porque finalmente a los empresarios les interesa saber de todas las posibilidades qué está pensando cada partido, qué estaba pensando cada líder, digamos, de cada uno de los sectores. Entonces, esta invitación se les hizo desde enero a todos los candidatos. Y por temas de tiempos, pues no se pudo hacer la última reunión. Sí, pues sí. Llegan las elecciones y que... Primero las elecciones, primero mi primaria. Primero mi primaria. Para que la gente entienda, en la casa, en ese consejo gremial hay más o menos ¿cuántos gremios? ¿30? 30 y... En este momento somos 33. 33. Sí. De los 33, debe haber por lo menos 8 o 9 o un poquito más en manos de mujeres. 10. 10. Somos 10 mujeres. Pero usted las tiene a todas así, ¿no? Claro, además es un combo maravilloso de mujeres. Pero este es un mundo de hombres y el mundo empresarial y el mundo de los gremios en Colombia tradicionalmente ha sido por más tiempo de hombres que de mujeres. Tiene que ser difícil. Yo entré al Consejo Gremial cuando Sandra Forero era la presidenta del Consejo Gremial en ese momento. Acolgen entró en ese momento, ¿sí? Y eso era hombres por todos lados. Y eso era hombres por todos lados. Ahorita, yo tengo que decir, estamos generando un liderazgo femenino importante.
Hay hombres maravillosos dentro del Consejo Gremial, más feministas que muchas mujeres, tengo que decirlo. Y hay otros cavernarios. Y hay otros cavernarios, sí. ¿Qué hacemos? Así los educaron. Entonces, Sí. Ha sido retador. Y yo creo que en general en el mundo empresarial es retador abrir espacios como mujer. ¿Sí? Yo he tenido una experiencia particularmente maravillosa porque me he movido en mundos masculinos donde he tenido un gran apoyo de hombres y de mujeres, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya otros sectores en el que no ¿Y ha tenido sea algún tan mentor difícil. o alguna mentora que usted diga, si no es por esa persona, tal vez yo no estaría donde estoy? Mi mamá. Cuénteme de su mamá, cuéntenos. A ver, yo tengo 3 hermanos hombres, ¿sí? O sea, Usted tenía el consejo gremial en la casa. yo puedo ser un gamín fácilmente y me puedo igualar a... Y no, yo creo que en gracia de discusión eso forma y eso ayuda, ¿sí? Porque es que mi mamá, por ejemplo, nunca nos trató diferentes en la casa. 4 hijos. 4 hijos, todos lavan platos, todos doblan ropa, todos tienden cama, todos trapean, todos hacen oficio. Es que esto no es una tarea de mujeres, ¿sí? Entonces, y la verdad es que yo creo eso porque yo creo que el machismo muchas veces viene de la M y es la M de mamá. Porque muchas veces nos educan en las casas para decirnos, este es el espacio de las mujeres y este es el espacio de los hombres. En mi casa nunca pasó eso, ¿sí? En mi casa todos éramos igualitos. Todos podíamos hacer cualquier oficio y todos podíamos aspirar a cualquier cosa. ¿Son mayores o menores los hermanos? Son menores. Son menores. Son menores, Pero a usted le tocaba darse... Pues mira, es que yo tengo 47, tiernos 47. Sí. Y entre mi hermano chiquito y yo, somos 4, no nos llevamos 4 años. Somos 4 gamines. Bueno, esto me lleva a otra cosa con todo el respeto del mundo. Porque uno puede obviarlo y decir que no, pero la realidad es la realidad. Usted es una persona atractiva, usted es una mujer atractiva. Eso dificulta también el entendimiento con el macho cavernario, que se cree el gallinazo, como decíamos antes, que quiere hacer el piropo y la cosa y quedar como bien, o eso es fácil de manejar. Pues gracias por el piropo, pero yo creo que eso también es muy subjetivo. A algunos les puede parecer una persona bonita, a otros no, tal vez no, y realmente yo creo que puede ser un tema de que puede abrir puertas, pero también genera envidias, también genera dificultades, y yo creo que es un tema que hay que saber administrarlo, saber manejarlo, pero sobre todo poder contar de verdad lo que hay por dentro, ¿sí? Porque el contenido es el que le da potencia y el que le da significado a uno poder abrir una puerta o porque consideran que uno es atractivo, o que uno es bonito, o que está bien vestido, pero no debe ser la carta de presentación, porque yo creo que es muy valioso siempre entender a las personas, entender qué tienen, qué las mueve, qué hay por dentro. Sobre todo que hay hoy hay un tema de estereotipos muy difícil, ¿sí? En el que uno no puede caer en esa trampa. Aterríceme eso, ¿cómo siente usted lo de los estereotipos? Sí, por ejemplo, cuando tú estás entrevistando personas para el equipo de trabajo, ¿sí? Pues tú siempre estás mirando si llegó bien presentado, si no llegó bien presentado, qué le gusta, qué no le gusta, ¿sí? Y muchas de esas cosas son supremamente accesorias a lo valioso que tienen las personas por dentro. Entonces, claro, yo creo que uno siempre tiene que hacer un esfuerzo adicional, consciente además, de encontrar lo valioso y lo que tienen las personas que ofrecerle al mundo, a su esquema laboral, a su familia, más que un estereotipo predeterminado por la sociedad o por la moda o por las tendencias. Ahora, esas 10 mujeres en el Consejo Gremial también ayudan, impulsan a que también
cambien un poquito los cavernarios y se sintonicen con la realidad. Imagínense cuando era una o dos, debía ser dramático. Yo lo que pasa es que creo que más que una posición opuesta, yo creo que lo que tenemos que entender es que nos complementamos muy bien, porque somos muy diferentes. Entonces vemos las cosas de una manera diferente y al ver las cosas de una manera diferente tenemos otras cualidades que nos permiten darle otro ángulo a las cosas, ¿sí? Entonces, más que oponernos a una posición masculina, yo creo que lo que hacemos es nutrir una gran conversación en los diferentes sectores, ¿sí? Y eso es maravilloso. Es más, hay un estudio que ha demostrado que donde hay más equidad entre hombres y mujeres, las empresas son mucho más productivas, ¿sí? Entonces... Oiga, pero a las mujeres hoy les siguen pagando menos. Sí, ¿cierto? Qué tristeza. Y en muchos sectores. Y Gustavo, muchas veces yo te lo digo, es muy diferente cuando una frase, la que sea, la pronuncia un hombre a cuando la pronuncia una mujer, ¿sí? Pero yo creo que Colombia es uno de estos países que ya ha dado unos pasos agigantados, que ha dado ejemplo, además, a otros países del mundo en este tema de equidad de género y de igualdad de oportunidades, porque esto no puede ser que es que le abrimos espacio a una mujer porque es mujer. Sí, tampoco es eso. Le abrimos espacio porque es talentosa y además es mujer. A los dos y que compitan en Francalí. Sí. Y que compitan por el mismo sueldo y por la misma oportunidad. Pero como hay una situación de desequilibrio ancestral, para usar una palabra presidencial, también debe haber como unos cupos a veces, o como las famosas listas cremallera en ese sentido, o en las empresas también como abrir espacio para que entren más mujeres. Yo creo que así hay que dar unas señales de política pública como un empujón para concientizar en varios lugares, en política, en empresas, donde tradicionalmente solamente ha habido hombres, pero además es que, Gustavo, el mundo ha cambiado, ¿sí? El mundo ha cambiado. Antes los hombres salían a trabajar y las mujeres se quedaban en una labor supremamente importante que era cuidar la casa y cuidar la familia y ser la base de la familia. Hoy ese tema ha cambiado y ya se repartió entre el hombre de la casa, la mujer de la casa. Es más, ya hoy vemos familias en las que solamente hay una mujer cabeza o familias en las que hay un hombre cabeza en el que se tienen que encargar de todo. Claro. ¿Sí? Y eso mismo ha pasado en el sector empresarial y en el sector laboral y en los diferentes sectores. Entonces, en la medida en la que las mujeres empiezan a salir de la casa, empiezan a estudiar carreras además afines y a ascender profesionalmente. No, y afines a actividades que generalmente habían sido de hombres, se empiezan a estudiar como mi sector, y empiezan a meterse en temas de petróleo, en temas de minería, en temas de energía, y se empiezan a abrir unos espacios naturales. Yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo por dar un empujón, pero yo creo que en muchos casos y en muchos sectores son los hombres los que han promovido activamente la entrada de mujeres a los sectores. Vea qué bien. Nosotros acabamos de pasar un proceso electoral que vamos a padecer, entre comillas, durante mucho tiempo. Pero usted también pasó un proceso electoral. El Consejo Gremial pasó un proceso electoral y curiosamente usted no competía con un hombre, competía con una mujer, con la señora Murgas de Naturgas, que además es como un poco el sector en general. ¿Cómo fue esa competencia? No, a ver, yo primero que creo que Luz Estela es una gran líder gremial. Es una mujer que ha trabajado en diferentes lugares del sector. Ella trabajó en Agencia Nacional de Hidrocarburos, trabajó en Ecopetrol. Usted también. Yo también, yo trabajé en petróleo, en minería, claro. Y ahora en energía, pero realmente yo tuve una conversación con ella antes de entrar. Yo tenía de vicepresidente tengo de vicepresidente a Andrés de Asofondos, Andrés Velasco de Asofondos, y ella tenía de vicepresidente a Nico de Fede Palma, y hablamos los cuatro, ¿sí? Y nos dijimos, venga, el que gane se monta, el que pierda se monta en la campaña del que gane.
¿sí? O sea, y cuentan con nuestro apoyo y con nuestro acompañamiento, porque es que al final el Consejo Gremial pues es uno y el liderazgo empresarial y la voz empresarial tiene que estar unificada. Entonces, pues sí, fue una votación como en cualquier... O sea, cada gremiación tiene un voto. Cada gremiación Y tiene eso un es voto. Sí, sí. matemático. El que saque un voto más que el otro ya. Así es. Y se dio la votación. Yo además después me tomé un café con Luz Estela y realmente es que el gas y la energía caminan caminos muy junticos. Así es. Del gas además depende que podamos tener pues no solo el tema de abastecimiento del sector de gas industrial y el sector de gas domiciliario, sino de las termoeléctricas de este país. Entonces, seguimos trabajando de la mano y yo creo que las elecciones en un consejo gremial no ameritan nunca, ni en casos anteriores, ni en este caso, ni a futuro, que no actuemos como uno después de que se elige un presidente. Usted como presidenta del Consejo Gremial mide la temperatura de sus asociados. Uh-huh. ¿Ha bajado el nivel de susto, para darle un término coloquial, de los empresarios frente a lo que está pasando en el país, o siguen asustados? No, realmente para nosotros, y lo dijimos públicamente, yo lo dije públicamente, el Consejo Gremial solamente puede apoyar políticamente a un candidato que garantice libre empresa, que garantice crecimiento empresarial, que garantice todos los principios que tiene el Consejo Gremial en sus estatutos, ¿sí? Que respete la ley, que respete la Constitución, que respete las reglas de juego, las instituciones, ¿sí? Y fuimos muy claros en eso, sobre todo después de la primera vuelta, cuando el doctor Cepeda no reconoce las elecciones, el presidente de la República no reconoce elecciones y deciden activamente participar en política cuando está prohibido por la ley. Entonces, a eso sí no le juega el Consejo Gremial. Nosotros fuimos totalmente vocales, totalmente claros y claro, estamos muy tranquilos de que ganó el doctor Abelardo de la Espriella, que su discurso es respeto de la ley, de la Constitución, de las instituciones, del Estado de Derecho, de la libre empresa, que creen en que trabajar con los empresarios es el camino para tener crecimiento económico y crecimiento social, y todas las deudas que todavía se tienen como país en el tema social, y los empresarios no pueden estar excluidos de esa conversación. Nos interesa esa conversación. Y así habían estado. Es que nosotros construimos tejido social alrededor de todo el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, cuando el presidente Petro lo que decide es primero graduar a los empresarios de enemigos, pero además sacarnos de la conversación social del país, ¿sí? Nos pone en un punto muy peligroso porque realmente pues, el país además no se desestabilizó más gracias al aparato productivo que tenemos y a los empresarios que tenemos. Y la economía ha sido una constante durante décadas de garantizar una tranquilidad en Colombia a pesar de las dificultades políticas y la violencia, ¿no? A pesar, y yo creo que tenemos unos empresarios de una calidad en este país que se la juegan por Colombia en diferentes sectores contra viento y marea. Muchas empresas que se la jugaron durante estos 4 años, que además fueron atacados de manera premeditada, de manera persistente, en el que no solo el mío, el que yo represento, el sector salud, el famoso chuchuchú del sector salud. Tenemos un sistema de salud maravilloso que seguramente había que mejorarlo, pero no acabar con él como intentaron hacer en este gobierno. El sector vivienda. Acabaron con todas las señales de política pública del sector de vivienda y de vivienda sobre todo para las personas más necesitadas, ¿sí? La construcción, cero, ¿sí? Cuando además es uno de los sectores catalizador del empleo. Una obra de infraestructura en este país importante no se hizo, ninguna, ni se dio la señal para hacer ninguna. Pues en el tema energético ni se diga, estamos en el panorama en el que estamos. Entonces, sí fue muy triste el divorcio en el que nos pusieron en la opinión pública, sobre todo repitiendo mentiras.
repitiendo mentiras de manera premeditada y de manera descarada de cada uno de los sectores. Bueno, doctora Natalia, antes de despedirla, vuelvo al principio de la conversación. La gente que nos está oyendo y nos está siguiendo por los canales digitales de Caracol Radio y de Prisa, dice, pero al fin, ¿qué, Gustavo? Concrétela. Entonces, si apagan el país, no se apaga el país, ¿qué va a pasar? ¿Qué nivel de SUS podemos tener? En un minutico, háblele a la gente común y corriente. Y usted ha ido afinando mucho ese discurso que sea comprensible para todo el mundo, como hablábamos ahorita, y dígale qué le puede pasar, qué va a pasar con la energía. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento en el que no nos podemos tranquilizar. Que hayamos tenido energía los últimos 30 años no quiere decir que en este momento no podamos tener un problema en el abastecimiento de energía del país. Tenemos que reaccionar supremamente rápido. El nuevo gobierno tiene unos grandes retos de muy corto plazo para maniobrar con el avión en el que se montó, en el estado en el que se montó, ¿sí? Ya no podemos en este momento pensar que es que vamos a mejorar el motor del avión o que le vamos a mejorar la tecnología del avión. No, este es el avión en el que se montaron y con ese avión tenemos que maniobrar para poderlo aterrizar en un lugar seguro. ¿Eso qué quiere decir? Para tratar de poder pasar este fenómeno del Niño sin un corte en el suministro de energía. Con la coyuntura de un fenómeno del Niño y con la dificultad de que no tenemos los recursos para el parque térmico y que hay que dar unas señales urgentes de ahorro de energía. Presidenta, muchas gracias, muy amable. A ti, Qué bueno Gustavo. tenerla en Los Protagonistas. Gracias por esta invitación. Chao, Presidenta. Chao.